Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. A todos buenas noches. El día de hoy estamos aquí para el sexto conversatorio nacional de jóvenes organizados por la Asociación 2051 Suyapacha. Mi nombre es Ana Figueroa y estaré moderando este conversatorio que promete ser realmente interesante y lo mejor de todo, vamos a escuchar voces jóvenes que reflexionan sobre nuestro querido Perú. A continuación vamos a presentar a nuestros panelistas. Para empezar, Margot Elizabeth Sánchez Montesa, representante de la región de Cajamarca, y administradora de la Universidad Nacional de Trujillo. Luz Catarina Machaca Rafael, representante de la región de Puno, estudiante de Derecho en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También está Diego Alonso Núñez Rosell, representante de Lima y bachiller en Administración y Marketing por la Universidad del Pacífico. Y Ángelo Fabricio Mandros Ramos, representante de Lima, ingeniero mecatrónico de la Universidad Católica. Y Noam Israel Campos Monteagudo, representante de la región de Cusco y egresado de Psicología en la Universidad Andina del Cusco. Gracias por estar con nosotros. Estos jóvenes nos van a exponer sobre el país y lo que piensan de esto para un futuro 2051 y cómo consideran alcanzar ese ideal. En esta parte, ellos responderán estas preguntas. Para empezar, ¿qué país quieren para el 2051? Vamos con Margot Elizabeth Sánchez Montesa. Sí. ¿De qué país quiero para el 2051 más? Considero yo que un país para el 2051, un Perú en pleno cumplimiento de la democracia, es decir, en pleno conocimiento de sus derechos para poder exigirlos, pero también en pleno conocimiento de sus deberes para poder cumplirlos. Una ciudadanía activa precisamente es poder cumplir los deberes para poder adquirir o en este caso exigir nuestros derechos. Pero también un país que respete mucho la libertad de respetar a las personas por quienes son, por lo que representan o por la vida que desean vivir, por un respeto a su diversidad, por un respeto a la interculturalidad en sus estilos de vida, pero también con profundo conocimiento y sensibilidad de la interseccionalidad que existe en nuestro país. Asimismo, peruanos muy orgullosos de su historia y de su cultura, porque no podemos defender y no podemos representar algo que no amamos o que no conocemos. Y nuestro país es plenamente rico en historia y en cultura, y parte de la participación o de la identidad ciudadana es poder conocer y poder reconocer y amar nuestra propia cultura e identidad. Asimismo, esto relacionado con un profundo respeto hacia el país y hacia los ciudadanos de la misma. Por ende, también políticos plenamente formados en términos técnicos, políticos y legales, pero también con profunda vocación de servicio en principios y valores y con un pleno cumplimiento de una educación de calidad y un sistema integral de salud que beneficie a todos y cada uno de los peruanos. Asimismo, asegurarnos de una sociedad segura que actualmente vele por la tranquilidad y la seguridad humana de cada uno de sus habitantes. Y también un uso adecuado de los recursos naturales y cada uno de los recursos que brinda nuestro país a través de economías sostenibles y que obviamente exista responsabilidad sobre las acciones de cada una de las organizaciones que hacen uso de ello. En síntesis, un país pleno en democracia, que conozca derechos y deberes, que amemos
nuestra cultura, nuestra historia, que seamos libres de ser quienes somos en nuestra diversidad y en nuestra interculturalidad, y con políticos líderes plenamente formados en temas técnicos, políticos, legales, pero más que nada en profunda vocación de servicio y transparencia. Y obviamente también con un uso adecuado y responsable de cada uno de los recursos. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Margot. Ahora vamos con, a ver, Luz Karina Machaca Raspael, que representa la región de Puno. Bien, creo que todos conocen mi nombre, pero me gustaría comunicar un poco más acerca de mi origen en sí. Yo nací en la región de Puno, luego me mudé a Ica, donde actualmente reside la emblemática ciudad o asentamiento humano de Barrio Chino. Posteriormente fui a Tacna y actualmente me encuentro en Lima. Definitivamente he recorrido bastante y lo que puedo asegurar de todo esto es que lo que pregona Basadre es cierto. En efecto, el Perú es un problema, pero a la vez una posibilidad. En esta ocasión los quiero invitar a compartir un poco más acerca de mi perspectiva, acerca de lo que podría ser o lo que debería ser el Perú en el 2051. En primer lugar, me parece fundamental que empecemos a respetar o bien promover el respeto por un Estado de Derecho y democracia, mucho más acérrimos, porque el Perú actualmente innegablemente pasa por una crisis de legitimidad, porque la población se siente desamparada o bien huérfana respecto a distintas autoridades que no representan exactamente las necesidades que tenemos nosotros como población. Es necesario que nosotros en el futuro empecemos a crear una institucionalidad mucho más fuerte que nos permita forjar una república que actualmente es pujante, pero no imposible. En segundo lugar, me gustaría mencionar el tema de la identidad. El Perú es un país pluri y multicultural. Entonces, no existe tal cosa como una identidad per se. Podemos apreciar la diversidad, la diferencia como la ligazón que nos aúna dentro de un mismo proyecto. El Perú no tiene por qué ser necesariamente homogéneo, sino un país sumamente diverso, rico, nutrido de distintas versiones de lo que puede ser un peruano. Porque el peruano es diverso y en definitiva debemos de amar todo lo que esto representa, nuestros orígenes y todo aquello que vamos construyendo con el pasar del tiempo. Otra cuestión importante es el desarrollo económico. Es innegable que en el futuro el Perú tiene que tener un mejor estatus dentro de la cuestión económica, pero este desarrollo económico no debe ir necesariamente de la mano o bien omitiendo los derechos fundamentales de distintas cuestiones como las comunidades nativas o bien derechos fundamentales de nosotros como usuarios. Quiero decir, el desarrollo económico debe ser sostenible, ya que este no puede necesariamente cegarse por simplemente la acumulación o la producción. Debemos de ser conscientes respecto de cómo es que la actividad económica repercute en la biodiversidad y dentro de nuestro ecosistema, además dentro de nuestro contexto social. No podemos simplemente priorizar uno sobre otro. La economía debe ser necesariamente sostenible y consciente de sus repercusiones. En tal sentido, esta economía debe ser íntegra. Y por último, me gustaría mencionar también la cuestión social. El Perú está sumamente polarizado. Se han magnificado los enconos y los resentimientos. Lamentablemente puedo decir que tal vez el Perú está sumamente fragmentado, pero me gustaría soñar con un Perú en el que todos podamos conciliar y abrirnos al diálogo, porque reitero que las diferencias no significan necesariamente que no podamos conciliar una nación. Al menos en el Perú, el Estado le presidió a la nación. Pero eso no quiere decir que la nación no pueda lograrse. Yo sueño con un Perú en el que podamos convivir de manera mucho más sana, en el que la biodiversidad, la interculturalidad y en general lo sostenible pueda llevarse a cabo. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Margot, eso fue muy interesante. Ahora vamos con Diego Alonso Núñez Rosell, que representa la región de Lima y tiene un bachiller en Administración y Marketing de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias con todos los asistentes al día de hoy al sexto conversatorio nacional de jóvenes. Y también para empezar, quiero darles una felicitación a los colegas que me acompañan el día de hoy. Somos jóvenes líderes con iniciativas de cambio que deseamos que se realicen en el futuro. Para comenzar mi participación, quiero compartirles una frase de un líder, una figura emblemática de la Academia de Líderes Ubuntu a la cual pertenezco.
Nelson Mandela. A veces cae sobre una generación ser grande, y ustedes pueden ser grandes. ¿Cómo es que me imagino esta sociedad peruana en el 2051? Liderada por jóvenes con esas iniciativas de cambio, de impacto, que puedan tener esa vocación de servicio y preocupación por el prójimo. Que sean iniciativas que realmente abracen las diferencias más que eliminar esas barreras de estigmas que actualmente tenemos. Algo que nosotros promovemos desde Ubuntu es trazar esos puentes entre una persona y otra, establecer esos lazos que realmente nos unen, nos abrazan como personas y nos hacen tener un trato digno y justo. Por otro lado, si queremos hablar de las autoridades que nosotros queremos tener para ese 2051 y en el futuro, deben de ser autoridades que realmente no solo sean calificadas a nivel académico y profesional, sino que también puedan tener ese lado humano, esa vocación de servicio que actualmente se necesita. De esa manera podemos tener representantes que nos puedan brindar un trato digno y justo y eliminar aquellas barreras que realmente nos separan. Yo siento que el Perú es una cuna de líderes innatos que se puede ir desarrollando poco a poco, que nosotros como ciudadanos podemos ser portavoces de nuestras comunidades, tanto localidades, municipios, regiones, que podamos canalizar esos conocimientos, esas necesidades que hemos identificado en nuestra población y que nosotros dentro podamos potenciar esas fortalezas que tenemos para poder ser líderes en el futuro, poder contactarnos directamente con nuestros representantes, tener esas conversaciones y poder llegar a planes de acción, iniciativas que realmente puedan mitigar algún tipo de problemática que hayamos identificado. Por otro lado, siento y yo quiero que en el futuro tengamos instituciones de las cuales podamos sentirnos orgullosos. Es decir, que podemos tener instituciones éticamente correctas, libres de actos de corrupción y por supuesto que sean lideradas por personas que realmente quieren servir a favor del bienestar social y que tengan disponibilidad de tiempo, amor hacia la patria, hacia su sociedad y brinden una justicia para todos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Ahora sí vamos con Ángela Fabricio Mandros Ramos, que también representa a Lima y es ingeniero mecatrónico de la Católica. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, para empezar, me gustaría comenzar diciendo pues que el país que quiero ver en el año 2051 y en los años que seguirán es un Perú de posibilidades reales. Sobre todo eso, posibilidades. Un país donde el talento, el esfuerzo y la dedicación encuentren caminos abiertos y no muros invisibles. Un país donde cada persona, sin importar su origen, pueda desarrollarse plenamente en aquello que más ama. Hoy en día, incluso profesionales altamente calificados enfrentan barreras para crecer en los campos que han elegido. Por eso, sueño con un país donde el crecimiento profesional no sea un privilegio, sino una consecuencia natural del compromiso y la preparación. Un país donde no sea necesario migrar para alcanzar el éxito, como muchos de mis colegas han hecho últimamente. Quiero un país que se tome en serio su papel en la revolución tecnológica global, un país que invierta en ciencia, innovación y emprendimiento, y que se vea a sí mismo no como un espectador, sino como un protagonista en el escenario internacional, porque el Perú tiene el talento, la creatividad y la diversidad necesarias para convertirse en un referente. Solo falta que creamos en ello y que trabajemos juntos para hacerlo realidad. Quiero un país donde el mérito pese más que los contactos, donde el acceso a oportunidades no dependa del dinero en el bolsillo, sino de la preparación en la mente y la pasión de su corazón. Un país justo,
donde esforzarse tenga sentido y donde nadie se quede atrás por falta de recursos y conexiones. Y sobre todo, quiero un país que apueste por la educación, una educación pública de calidad, inclusiva, moderna y humana, porque solo educando bien a las nuevas generaciones podremos garantizar un futuro sostenible, justo y libre. La educación no puede seguir siendo una promesa, debe convertirse en una prioridad nacional, una causa común. El país que imagino para el 2051 también invierte en infraestructura, escuelas bien equipadas, laboratorios, centros de investigación, hospitales dignos, autopistas que conecten regiones y transporte eficiente. Porque las personas se desarrollan mejor cuando habitan espacios que los inspiran, que los conectan, que les permiten moverse y crecer. Es cierto que ya existen iniciativas, proyectos, avances, pero también es cierto que muchas se quedan a medio camino. No podemos conformarnos con aspirar. Tenemos que ejecutar con visión, con honestidad, con compromiso. Perú tiene un potencial inmenso y depende de nosotros el poder explotar todo eso. No para parecernos a otros países, sino para convertirnos en lo mejor de nosotros mismos, para ser cuna de innovación, de cultura, de bienestar. El país que quiero para este 2051 no es perfecto, pero es valiente, inclusivo, inteligente y justo. Y sobre todo es un país que cree en su propia gente. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Ahora pasaríamos a la segunda parte, en la que responderían la siguiente pregunta. En esta sección van a responder qué acciones tomarían o pueden tomar para construir lo que han soñado desde ahora, desde hoy en día. Margot, vamos contigo. Bien, ¿qué acciones tomar desde ahora para construir el Perú que queremos hacia el 2051? Como ya lo mencioné, buscamos un país en pleno cumplimiento de la democracia. Y como tal, el rol de las juventudes es tener una participación social y una participación política mucho más activa, principalmente desde las 4 hélices socioeconómicas, es decir, logrando articular el Estado, el empresariado, la sociedad civil organizada y la academia. ¿De qué maneras? Desde el Estado, principalmente perdiéndole el miedo a una participación política partidaria activa, es decir, formándonos para ser actores políticos activos, partidarios, formándonos en, tal como lo mencioné, temas técnicos, legales, políticos, pero principalmente con mucha vocación de servicio. Y en caso optemos por no tener una participación política partidaria, cuando articulemos tal vez en instituciones de gestión pública, hacer un trabajo eficiente, hacer que la gestión pública se vuelva óptima y principalmente con altísima vocación de servicio. Desde el lado del empresariado, formar empresa o conformar empresa que realice economías sostenibles y sustentables, pero que también sean altamente responsables con la sociedad, con la propia responsabilidad de sus propios actos, es decir, logrando una correcta responsabilidad social corporativa. Asimismo, desde la sociedad civil organizada, lograr y para la defensa de los derechos y también la atención de las necesidades desde distintos puntos de nuestra sociedad. Y por último, desde la academia, principalmente con nosotros como jóvenes, exigiendo una formación de calidad, una formación íntegra para lograr profesionales óptimos y profesionales competentes hacia nuestro mercado, pero también profesionales con profunda sensibilidad humana. Desde la investigación, poder realizar un diagnóstico de necesidades sociales con los recursos desde la sociedad, desde la universidad, para poder entender las necesidades de la población y asimismo articular la innovación para poder dar solución a estas necesidades diagnosticadas. Y por último, articulando la responsabilidad social desde acercar y nuevamente articular la academia hacia la sociedad, brindando así profesionales competitivos y de calidad hacia la satisfacción y hacia el cumplimiento, en este caso, de
planes sociales construibles y sostenibles hacia la solución de las necesidades. De esa manera resumo cómo desde nuestro rol de juventudes podemos articular con el Estado, con el empresariado, con la sociedad civil organizada y con la academia. Gracias. A ti, Margot, muchas gracias. Ahora vamos con Luz Karina, que representa la región de Puno. Bien, para responder esta pregunta me gustaría citar la emblemática frase de mayo del 68, que dice la imaginación al poder. Porque solamente quien se ha atrevido a probar ese atisbo de figuración idílica es capaz de tener el hambre y tomar suficientemente ahínco para poder formar un país distinto. Con esto me gustaría decir que la realidad no está hecha. A mí no me gustan los determinismos porque considero que ser demasiado determinista termina causando que nos enfrasquemos en una situación que en verdad puede ser cambiada. Quiero decir, la realidad en verdad no está dicha. El futuro, el mañana, se construye a partir del presente. Y es por ello que considero que el presente es precisamente aquello lo que nos permite construir ese mañana o ese ¿qué imaginas? Imaginar implica que necesariamente tenemos que construir a partir de ahora una sociedad distinta. Y para esto están imbricados tanto hombres, mujeres, jóvenes, viejos, porque el futuro no es solamente de los jóvenes y tampoco debe ser simplemente responsabilidad de ellos construir ese futuro, sino responsabilidad de todos en general. Quiero decir, debemos estar involucrados todos sin ningún tipo de excepción, incluido también el Estado. Para explicar más o menos qué es lo que debemos de hacer para construir esto, me gustaría basarme en tanto lo micro como lo macrosocial. A nivel macrosocial, como ya mencioné anteriormente, es indispensable que el Estado fomente espacios donde la ciudadanía pueda cultivarse cualitativamente y tenga las herramientas suficientes para poder ejecutar una correcta ciudadanía. Algo que nos falta en definitiva es ciudadanía, creo yo, y no es solamente culpa del ciudadano, ya que es sencillo juzgar y etiquetar como a algunos menos ciudadanos que otros, pero lo cierto es que aquello parte en gran medida de una falla estructural, ya que el Estado ha demostrado que en muchas situaciones es incompetente para poder gestionar sus recursos y llevarlos a cabo. Otra cuestión importante es la institucionalidad, y con esto me refiero a que las instituciones, órganos estatales deben de empezar a fomentar definitivamente espacios donde los ciudadanos puedan congregarse y puedan ejecutar nuevamente una mejor ciudadanía. Y respecto a los ciudadanos, creo yo que nosotros debemos de empezar a fomentar mucho más nuestra agencia. Quiero decir, ¿qué es la agencia? La agencia es aquello que nos permite formarnos como ciudadanos activos dentro de la sociedad y no solamente pasivos. Estamos acostumbrados a ver de manera bastante pasiva lo que sucede a nuestro alrededor, sin necesariamente tomar cartas en el asunto. Es necesario que nosotros empecemos a ser agentes del cambio, porque no solamente podemos depositar nuestra confianza en congresistas o en representantes. Claro que tienen gran incidencia dentro de lo que pueda ser el futuro, pero el cambio se genera incluso en los fragmentos más pequeños de la sociedad, porque la sociedad es un entramado donde todos participan y no solamente podemos estar allí pasivamente. Los estudiantes tenemos la labor de forjarnos como profesionales íntegros y éticos que en el mañana podrán forjar una mejor institucionalidad. Es por ello que considero que en general esto constituye una suerte de empresa en el que todos estamos impelidos a imaginar un nuevo futuro y a la vez también estamos impelidos a tomar manos y cartas en el asunto. Definitivamente es primordial que los ciudadanos empiecen a construirse de mejor manera, empiecen a generar de uno u otro modo una ciudadanía que sea fructífera y no solamente una visionaria de lo que es el Perú. El Perú es mucho más. El Perú definitivamente debe ser construido a partir del ejercicio activo, donde trabajadores, empresas, donde incluso también ciudadanos pequeños, medianos, todos podamos conformar un país que mira al cambio. Gracias. Gracias a ti, Luz. Vamos con Diego Alonso Núñez. Sí, muchas gracias. Para comenzar esta segunda participación, quiero compartirles un proverbio africano que realmente se basa en lo que han
podido compartir mis compañeros y también yo. El que quiere caminar rápido, que camine solo, pero el que quiere llegar lejos, que camine con otros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si queremos tener un rol transformador, necesitamos avanzar, pero con otras personas. Es decir, apoyarnos con las personas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra región, de tal manera que tengamos un rol mucho más activo, más dinámico. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Creando círculos de participación ciudadana, en la que tengamos espacios de escucha, comunicación efectiva, de que podamos escuchar realmente esas opiniones y que toda esta información acerca de algún tema de coyuntura actual pueda ser recabado para ser presentado a nuestras autoridades y que realmente sintamos que nuestros testimonios de vida son tomados para la planificación de algún tipo de iniciativa o proyecto social. Por otro lado, si queremos realizar y queremos formar una cuna de líderes innatos y representantes de nuestras instituciones, necesitamos desarrollar talleres de capacitación, no solo a nivel profesional, sino que también puedan desarrollar sus habilidades blandas. La vocación de servicio es muy importante, pero por otro lado hay valores que actualmente autoridades no presentan, como la empatía, la honestidad, el trato ético y justo de los funcionarios públicos, y que realmente nosotros nos necesitamos y lo requerimos para poder sentirnos identificados, para que podamos sentir que somos parte de una misma comunidad y que sintamos orgullo por nuestras instituciones. También mucho se dice de que el Estado a veces es lejano del lugar al cual estamos. Y por ello quiero promover que se realicen visitas periódicas de algún representante o funcionario público a nuestras localidades, municipios, regiones, de tal manera de que no haya ninguna comunidad que se sienta olvidada o alejada, sino que a través de estas visitas periódicas o entrevistas a personas de la comunidad se puedan tomar en cuenta esas necesidades, esos requerimientos, se puedan identificar problemáticas que puedan ser mitigadas en el tiempo y que realmente estos proyectos sean pensados por la población y que generen un grado de impacto en la sociedad que se pueda ver en el futuro. Por otro lado, si queremos hablar acerca del eje social, nosotros tenemos que promover la colaboración efectiva. Lo hemos podido ver ante situaciones de desastres o daños, damnificaciones, como por ejemplo la pandemia o el fenómeno del niño. Necesitamos trabajar mucho más en sociedad, abrazarnos los unos a los otros en el sentido de que podamos colaborar mutuamente ante situaciones de riesgo, de desgracia, y que realmente saquemos ese lado humano que realmente nosotros necesitamos. Por otro lado, se necesita que podamos promover testimonios y ejemplos de vida ciudadanos que puedan ser replicados. Es decir, contar con ciudadanos peruanos que sean emblemas para que puedan seguir ese ejemplo, ese modelo, que se pueda replicar tanto el modelo como también el estilo o el proyecto que están realizando para que otras comunidades se vean beneficiadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ahora, por último, vamos con Angelo Fabricio, estudiante de la Universidad Pontificia Católica del Perú, de Ingeniería Mecatrónica. Para este último punto, me gustaría salir un poco del molde que he estado, que fue mi primera pregunta, que simplemente leí el texto que fabriqué para la misma. En esta quisiera contar una historia acerca de un trabajo que tuve, que realicé. Este fue, por así decirlo, mi primer trabajo, el cual tuve como profesor, como educador. Y fue con un grupo de chicos a los cuales yo estuve enseñando básquetbol en mi comunidad. Realmente creo que esta pequeña historia tomará los 5 puntos más importantes que creo que deberían ser los planes que el Perú debería tomar para seguir adelante con la cosmovisión que tenemos para el país en el futuro. En este pequeño grupo de personas que
yo pude enseñar básquet, pudimos primero que nada tener un punto muy importante, que era la educación, tanto cívica como la educación de cultura para estos jóvenes. Una educación que no solo se basaba en llenarlos de conocimientos y más, sino darles una educación para ellos más transformadora, una transgresora incluso, porque se basaba en sus habilidades, se basaba en no educar a los artistas, a los filósofos, a los matemáticos, a lo que ellos quisieran hacer en un futuro de la misma manera. No se puede pensar de que todos lleguen a los mismos resultados aspirando a cosas tan diferentes. Teníamos que reforzar la unidad que se tenían entre ellos, más que nada porque todos venían de diferentes lados. Eran personas completamente diferentes, más en sí todos eran peruanos, al igual que nosotros. Y eso es lo que se quería reforzar, una cultura de unión, de unidad, que es lo que también debería aspirar el Perú para poder hacer crecer al mismo para el futuro. No debemos esperar ni depender de que grandes empresas o instituciones hagan algo que nosotros mismos no podemos hacer. Debemos fomentar esta participación ciudadana, que era lo que nosotros hicimos en su momento. Cambiamos la vida de varios de estos jóvenes simplemente con una idea que en un inicio era algo infantil tal vez, pero que al final llenó las expectativas de varios de ellos. Muchos ya se encuentran ahora cursando sus primeros ciclos de la universidad, debido a de que les pudimos llegar a enseñar lo que serían valores y en sí la cultura que necesitaban para poder llegar a aspirar a esto, a estos sueños que tienen y que en el futuro crecerán. Y al final se tenía que buscar maneras, canales en los cuales comunicarse con ellos. Este es el último punto que quiero llegar, que es la modernización. El Perú es está muy atrasado en temas de tecnología. Llevamos sistemas arcaicos incluso al día de hoy. Llevamos tecnologías de hace 20, 30 años que no se implementan en varios de los países, incluso vecinos que nosotros tenemos en Latinoamérica. No podemos seguir pensando que al tener todas estas herramientas se pueda alcanzar un nivel educativo y en general para todo el país aceptable para poder llevarlo al futuro que nosotros queremos. En resumen, construir este Perú no es una tarea inalcanzable. Los 5 puntos que quise demostrar aquí, que están demostrados aquí, creo que son bastante claros. Es la participación ciudadana, el fortalecimiento de nuestra comunidad, la educación transformadora y, más importante, la tecnología. Y como último punto, dejar de pensar a corto plazo. Es importante pensar en el futuro más allá de simplemente los 5 años que dura un gobierno. Bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Sí, me indican que entró, ¿no? ¿Qué acciones tomarías para construir el país que tú deseas en un 2025? 2051, perdón. Para el año 2050, como joven activista de la ciudad del Cusco, no tenemos una visión sobre un Perú consciente. Y para ello son ciertos lineamientos que se ha de tocar para llegar a ese fin, ¿no? Uno de los puntos que desde mi perspectiva, que desde mi punto de vista se puede lograr mejorar y recuperar es la educación con identidad y conciencia. ¿A qué me refiero con este tema? Que es utilizar, ¿no? Todas nuestras viabilidades como país a fin de reformar nuestra educación. ¿Para qué? Para que sea inclusiva, para que sea intercultural, científica y sobre todo basada en valores. Una educación sin valores es una educación nula, ¿no? Ahora,
Otro punto para que también otro lineamiento para que este plan al 2051, ¿no? pueda llegar a su meta de un país consciente, es también tener en cuenta una, una transición ecológica. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Cuidar nuestra naturaleza. Es muy importante que el joven, que el adolescente, que el adulto mayor cuide su madre tierra. Es muy importante y justamente citaba en la primera parte la educación. Y en esta educación potenciarla a través de saberes ancestrales, andinos, amazónicos, costeños, centralistas. En fin, una transición ecológica justa, ¿no? ¿Para qué? Para tener un Estado transparente y descentralizado. Es muy importante que el joven no actual sepa de derecho, ¿no? Sepa de leyes, sepa de su propia historia. ¿Y cómo podemos llegar a ese fin? Dando una buena reforma educativa, ¿no? Eh, simples palabras, ¿no? Esos serían los tres puntos principales, ¿no? Añadiendo también el punto de una cultura de diálogo y paz, en la que los jóvenes tengan espacios para poder concatenar, para poder congeniar ideas, congeniar perspectivas y así poder concatenar también una identidad única, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Ahora sí iríamos con la tercera parte de este conversatorio, donde pasamos con la pregunta del público. ¿Sí? ¿Alguien desea participar y poner su cámara y su micro? Sí, bueno, ustedes como activistas se encargan de, de ver los problemas que existen, por ejemplo, en el gobierno, en la sociedad, en las injusticias que hay en los derechos humanos, eh, que no es igual a igual. O sea, tratan como, como de alzar la voz, de proteger eso, de que nosotros seamos escuchados ante nuestros reclamos, nuestras eh, sugerencias, ya que sea, por ejemplo, ahorita eso del aeropuerto de Nuevo de Lima. Yo he visto muchos comentarios que hubo en un diario, transmisión en vivo y decían, ¿por qué cierran el nuevo aeropuerto? ¿Por qué, por qué no vuelven vuelos nacionales? Todos son un caos. Y existen más problemas. ¿Ustedes ven todo eso como activistas? Gracias. Gracias. ¿Quién desea responder esta pregunta? Bueno, creo que la pregunta va enfocada a que nosotros hacemos el activismo de reclamo y presión ante las necesidades que acontecen. Creo que como líderes, cada uno de nosotros realizamos un activismo enfocado en las necesidades de nuestra lugar de incidencia. Personalmente, mi área de incidencia es, bueno, yo soy cajamarquina como tal, pero actualmente resido en La Libertad, en Trujillo La Libertad, que también se ha visto bastante golpeado por inseguridad y minería ilegal, fuertemente. Entonces, principalmente, ¿cuál es la manera de incidencia ante estas necesidades? Porque si bien es cierto, nosotros estamos hablando de que tenemos que tener participación activa, de en fin, de impulsar a otras personas, de motivarlas a otros jóvenes a participar y a hacer este tipo de reclamos. Entonces, personalmente, actualmente yo dirijo una plataforma regional de juventudes. Estamos en la búsqueda de una articulación de juventudes precisamente para ello, ¿no? El objetivo de articular es poder ejercer mucha más presión que tal vez no haría una sola organización como tal.
Entonces, el propósito de esta articulación es, además de fortalecerlos y formarlos, es poder practicar democracia desde un colectivo mucho más grande, ¿no? Entonces, desde la experiencia de la libertad, puedo decir que ese es nuestro lado de incidencia, ¿no? Listo, muchas gracias. Julio César, ve que estás levantando la mano. ¿Alguna pregunta? A ver, ahora habilitamos a Julio César. Bueno, ante todo, saludarles a cada uno de manera cordial. Mi nombre es Julio César. Quiero felicitar a cada uno de ustedes. Creo, en principio, por esas ganas y esa expectativa, ¿no? Como jóvenes líderes de querer, digamos, profundizar mucho los temas actuales que están suscitándose en nuestro país y creo que de alguna u otra manera afectando, ¿no? A muchos sectores que lamentablemente, como bien lo sabemos, creo que uno de los sectores que bastante están siendo afectados es la seguridad pública. Por otro lado, también es el tema económico y me imagino que hay otros muchos sectores más. Dentro de ellos creo que también se mencionó el tema de educación. Creo que en principio felicito mucho digamos, el proyecto o el fin de querer saber cómo ideamos los jóvenes, cómo soñamos los jóvenes, cómo proyectamos, ¿no? De manera demócrata, de aquí al año 2050, nuestro país, nuestro amado Perú. Y eso, para iniciar, creo que es una buena y excelente iniciativa como jóvenes que todos somos nosotros. Y yo felicito este espacio que nos brindan a nosotros, o sea, que ustedes hayan organizado este conversatorio para que nosotros como jóvenes que somos al igual que todos, tengamos este espacio, ¿no? De poder también brindar nuestras ideas o poder al menos ser escuchados y ya que ustedes son activistas también, podamos seguir consolidando más las ideas, las expectativas o digamos también así digamos, los proyectos que también queremos a futuro para nuestro país. Entonces, en ese sentido, considero de que deberíamos primeramente como jóvenes, si bien es verdad, escuchaba a los expositores que en un principio lo estaban mencionando, dentro de ello me sumo y considero de que debería haber orden, visión y trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, para que así muchos más jóvenes que somos, imagínense, son 34 millones que todos sabemos de habitantes en nuestro país y nosotros somos un pequeño grupo que se está iniciando, ¿no? Entonces, eso es importante porque imagino que así como nosotros habrá muchos jóvenes más interesados en querer participar. Y en ese sentido, creo de que una de las cosas primordiales es que necesitamos acuerdos políticos, ¿no? Donde podamos debatir temas y proyectos serios sobre la actualidad de los diferentes sectores de nuestro país. También debemos de proyectar el futuro del país y no la de un candidato, ¿no? Porque creo que mucho se habla el proyecto a veces de un candidato, pero no el proyecto de nuestro país. Y eso se basa en un plan de gobierno, ¿no? Luego también considero de que debemos de invocar o llamar a un diálogo, ¿no? Ser puentes de un acuerdo nacional. Y finalmente considero de que hay muchos jóvenes profesionales como nosotros y se debería de convocar a muchas bases como jóvenes que somos y porque tenemos talento también para la política y se debería aperturar esos espacios para nosotros, ya que también considero de que somos en gran mayoría en la actualidad jóvenes profesionales en carrera superior o técnico, pero de alguna otra manera tenemos, gracias a Dios, esa capacidad para poder aportar a nuestro país. Y considero finalmente de que nosotros sí necesitamos ese orden político para poder desarrollar el mejoramiento de muchos sectores, ¿no? En nuestro país. Eso es todo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¿No deseas aportar algo? Bueno, tanto también la primera como la segunda pregunta quisieron comentar, ¿no? Que los jóvenes a nivel nacional poco a poco están tomando realce, ¿no? Si bien hay una entidad correspondiente al tema juvenil que vendría a ser la Secretaría Nacional, ahora, y comentarles un poco también quizá a los jóvenes que tienen un poco de desconocimiento de este tema, ¿no?
porque recae de cómo los jóvenes pueden hacer activismo, ¿no? Cómo los jóvenes pueden ser escuchados si no hay espacios. Pero déjenme decirles que sí hay espacios, compañeros, ¿no? Uno, a nivel nacional es la Secretaría Nacional, ¿no? A nivel regional son los corejos, consejos regionales de juventudes. A nivel de provincia son los CPJs, consejos provinciales de la juventud. A nivel distrital son los consejos distritales de la juventud. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestra tarea, compañeros? Yo les pregunto si los espacios están ahí, ¿no? Hay una ley de juventudes también que nos avala y que también estimulan a los gobiernos locales, provinciales y distritales a que reactiven estos espacios. Entonces ya depende de nosotros, ¿no? Empoderarnos y tomar esos espacios que nos competen. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos, compañeros? Ahí hay referencias. Poco a poco se está sintiendo que los jóvenes están tomando realce, ¿no? Hay a nivel nacional, eh, y es con data, hay 10 consejos regionales, ¿no? O sea, hay 10 corejos. Entonces, ¿cuál es la idea, compañeros? Que llegar a los 24 o 25 departamentos, ¿no? Y sean 25 consejos regionales de la juventud. Eso nos va a ayudar a que, haya un solo diálogo, ¿no? Entonces, poco a poco se está avanzando y las dinámicas van a ser a través de estos pequeños conversatorios, ¿no? Esta pequeña lluvia de ideas, este pequeño cambio de perspectivas, ¿no? ¿Y a fin de qué? De llegar a las tres Cs, ¿no? A las tres conciencias: conciencia política, conciencia cultural y conciencia social, ¿no? Si nosotros como jóvenes queremos un mejor país, es necesario que la palabra consciente esté en nuestro común cotidiano, ¿no? Entonces, con lo que comentan los jóvenes que me antecedieron, es necesario, pero también es necesario que cada uno ponga su parte, que cada uno ponga su granito de arena. Quizá hoy se puede formar un grupo, quizá hoy se puede concatenar ideas a través de los jóvenes participantes de este grupo. Y la idea es de que esta idea, esta ideación siga y perdure, ¿no? Y cierro, por favor, compañeros, no se olviden de estas tres Cs, ¿no? Que necesitamos: conciencia social, conciencia cultural y conciencia política, ¿no? Sin nada más que acotar, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Sí, Luz. Concuerdo totalmente con todo lo que ha mencionado mi compañero y me gustaría añadir también que no solamente existen esos espacios, sino que en un mundo globalizado como el que tenemos actualmente hay más medios que pueden ser, por ejemplo, la tecnología. Hay redes de TikTok, YouTube, Facebook, entre otras redes sociales que terminan sirviendo también como puentes, medios, vehículos de comunicación donde jóvenes pueden expresar su opinión, pueden expresar sus sentires respecto a determinadas circunstancias y motivar el cambio. Él en sí, no considero que exista un lugar predilecto para poder participar dentro de la ciudadanía, sino que, en definitiva, si es que eres un activista y en general un ciudadano que pretende ejercer el cambio, vas a encontrar el espacio donde tú quieras. Están las redes sociales, está tu comunidad, está tu familia, entre otros. Recordemos que los cambios empiezan desde lo más pequeño, son atómicos a veces, y en definitiva, toda contribución termina sirviendo, incluso dentro de la propia formación personal, dentro del entorno más cercano, familiar, amical, entre otros. Nosotros tenemos la oportunidad de colaborar en distintos espacios. Y obviamente también están los que mencionó mi compañero, que excelente aportación, pero me gustaría rescatar que el empoderarse definitivamente puede estar presente en distintas zonas. El tomar la voz y el mando también está incluso a través de un teléfono, a través de una laptop, entre otros. Dar nuestra opinión, simplemente eso, significa ya desde ese momento tomar un poco de conciencia y un poco de mano sobre el cambio. Gracias. Listo, muchas gracias. Diego, te doy la palabra. Sí, muchas gracias.
Comentaron de que a veces no pueden existir esos espacios de debate o de poder alzar nuestra voz ante algún cambio de la coyuntura política o actual. Pero si no tenemos esos espacios, nosotros como jóvenes podemos crearlos. Cada uno de nosotros tiene un propósito. La idea es poder juntarnos con aquellas personas que puedan tener una misma visión, de poder transformar, de poder cambiar esa realidad en la cual vivimos, de tal manera que nos podamos agrupar, organizar o asociar y poder alzar nuestra voz de manera conjunta. Es decir, de que no vean que solo una persona está en desacuerdo o quiere fomentar un debate, sino hay un representante y detrás de esos representantes hay varias personas que comparten la misma opinión y que realmente se sienta que ese nexo entre representante y ciudadano pueda ser mucho más cercano, que no veamos al Estado de manera lejana, sino tengamos esos espacios no solo de conversación cercana entre jóvenes como nosotros, sino que también fomentamos o que logremos espacios de representante con gobernado, en el sentido de que podamos expresar nuestras ideas de manera mucho más directa y que se sientan que nos están tomando en cuenta ante algún tipo de cambio. Porque a veces puede suceder de que se realiza algún tipo de política, pero no se toma en cuenta o no hay un antecedente especial. No se ha debatido, o si se ha debatido, solo ha sido, digamos, entre los mismos congresistas, pero no hay una voz o una participación ciudadana que pueda representarnos a nosotros en el sentido de que realmente podamos tener una voz que se pueda sentir, no solo a nivel juvenil, sino también a nivel del Estado. Listo, muchas gracias, Diego. Vamos a ir con la ronda de preguntas y pedimos por favor que las preguntas que se hagan sean muy concisas para que nuestros ponentes puedan contestarlas de la forma más acertada que se pueda. Alicia, ¿deseas hacer una pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Sí, noches. bien, muy interesante la visión que tienen para el 2020 2050. Teniendo en cuenta ello, ¿qué estrategias y reformas podrían implementarse para fortalecer las instituciones, mejorar la representatividad política y fomentar una participación ciudadana activa en la vida política? Además, ¿podrían mencionar las acciones concretas que están llevando a cabo actualmente para transformar esa realidad y garantizar un sistema democrático más inclusivo y eficaz? Por otro lado, también quisiera que respondan como que qué actividades concretas o proyectos tienen para estas elecciones del 2025. Listo, muchas gracias. ¿Alguno de nuestros ponentes desea responder esta pregunta? Acciones concretas, creo que como acciones concretas o en este caso, crear espacios de diálogo libres, los que se puedan hablar abiertamente de temas políticos, de temas, entre comillas, controversiales, espacios de diálogo que fomenten la libertad de ideas, de pensamiento y de conocimiento. Como segundo, una formación, empezar a educarse y a formarse en política como tal. Y no precisamente con un interés de participación política activa. Y eso, de ahí parte mi experiencia. Yo hasta el año pasado me negaba rotundamente a participar en política en algún momento de mi vida, como no tienen idea, y empecé a participar en estos espacios de diálogo y a formarme mucho más en temas, ni siquiera políticos, ¿sabes? Simplemente espacios de diálogo sobre problemas sociales, y como tal empecé a perderle el miedo a la política y ahora estoy completamente convencida de que en algún momento de mi vida, no precisamente ahorita, porque no cumplo con la edad precisamente, pero me gustaría en algún momento ser legisladora del Congreso. Pero principalmente acciones concretas es esto, crear espacios de diálogo politizables, ¿ok? En el que invitemos y articulemos a organizaciones juveniles a formar parte de esto, y nuevamente recalco cuál es mi acción concreta actual, y nuevamente saco a colación la Plataforma Regional de Juventudes aquí en La Libertad, la cual actualmente yo estoy coordinando, porque tiene de manera
bastante implícita, pero muy directa, crear estos espacios. En primer lugar, identificar a organizaciones juveniles como tal, que podamos articular en esta plataforma, que podamos fortalecerla, pero a su vez que en estos espacios podamos ir creando espacios donde podamos hablar de política y que de alguna manera cada una de sus acciones desde organizaciones juveniles puedan inmiscuirse en política, porque es cierto, hace un momento mencionaban que los jóvenes se vuelven un poco reacios o han perdido la confianza a los actores políticos o a participar en política. ¿Por qué? Porque precisamente toda la coyuntura que conocemos, pero crear estos espacios nos hace ser conscientes de que si los actuales actores políticos no tienen confianza en nosotros, entonces está en nuestro rol poder convertirnos en esos actores políticos que nosotros deseamos. Y precisamente ello. Entonces, primero, formarnos en política. Segundo, crear espacios de diálogo politizados. Y tercero, creo que seguir teniendo o compartir con personas con las que tengamos una ideología de gran servicio y vocación a nuestra sociedad, porque creo que ahorita una parte fundamental y que lo converso mucho en mis espacios es, claro, nos estamos formando en política, pero tomando en cuenta lo institucionalizada que está la corrupción y siendo muy realistas, hasta qué punto no seremos nosotros que al momento de querer inmiscuirnos o al momento de querer entrar y solucionar este gran problema de la corrupción, hasta qué punto no vamos a ser capaces nosotros incluso de vernos embarrados en eso. Entonces creo que también con gran y profunda reflexión en nuestra propia ética, en nuestros propios valores y en nuestra propia formación, que igual y la vamos deconstruyendo día a día, pero que creo que es fundamental ir a cada paso y a cada día reafirmando nuestro compromiso con pues estos principios y estos valores y nuestro propio activismo. Gracias. Listo, muchas gracias, Margot. Israel, ¿vamos contigo? Listo, respondiendo la pregunta de la compañera, ¿qué reformas se podría aplicar? Me gustaría citar un poco la reforma del año 1972 del gobierno Juan Velasco, ¿no? Es muy importante, por eso decía que también una de las 13 es saber esta reforma de aquellos años, compañeros, justamente fue una innovación en el ámbito cultural. ¿Sí? Es muy necesario que ustedes también puedan saber cómo esta reforma, en sus 3 o 4 años que tuvo vigencia, es más, hasta quizá tu papá pudo ser parte de esta reforma, pregúntale cómo fue, ¿no? ¿Por qué hasta ahora las personas lo valoran? Porque esta reforma, compañeros, compañeras, justamente fue inclusivo, ¿no? Es donde justamente a través de esta reforma se empezó a revalorar nuestro idioma ancestral, ¿no? Es por eso que en esta reforma se empezó a implementar de que en las escuelas se enseñen castellano y quechua, ¿no? También empezó a reestructurar las nuevos colegios, ¿no? Hubo una descentralización de participación educativa, compañeros. Entonces, fueron muchos puntos más que esa reforma, como todo, ¿no? Tuvo sus pros y sus contras, pero se podría decir que tuvo más pros. Entonces, viendo ahora nuestras falencias como ciudadanos, como peruanos, como cusqueños, costeños, como del centro, una reforma educativa, ¿no? Si anteriormente el año 72 se implementó el castellano, el quechua y algunos idiomas más nativos, en esta nueva reforma, ¿qué puntos más nosotros como jóvenes necesitaríamos? Entonces, es momento de que nos juntemos, que nos reunamos y hagamos un debate, ¿no? Un debate en el cual no confrontemos, sino un debate en el cual sumemos, ¿no? Las reformas
si queremos una reforma educativa, si queremos una nueva reforma en la gestión pública, si queremos una nueva reforma gubernamental. A ver, yo les pregunto, ¿será salir a las marchas? ¿Mm? ¿Será invadir quizás las redes sociales? No, compañeros. La única manera es inmiscuirnos en la política objetiva, ¿sí? Es muy necesario que desde nosotros tengamos la potestad, tengamos el empoderamiento de que el cambio lo hace la sociedad. El cambio no lo hace un alcalde, el cambio no lo hace un presidente regional, no lo hace un regidor, no lo hace un congresista, lo hace el pueblo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, jóvenes, señoritas, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas? Empoderar a la juventud. ¿Sí? Eso es nuestra tarea. Y los espacios que nosotros estamos formando, ya sea de índole ambiental, sea índole de salud, sea índole político, etcétera, que manejemos un solo lenguaje. Y ese solo lenguaje es conciencia. Es muy necesario que el pueblo peruano tome conciencia, ¿sí? Tome conciencia en por quién votar este año 2026, ¿sí? Cabe resaltar que en estas elecciones de 2026, el 35% de votaciones es de la juventud. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que en nuestras manos, en las elecciones 2026, está realmente pues una gran parte de nuestros votos. Y me pregunto, los compañeros, las compañeras, los jóvenes de las escuelas, de las universidades, ¿sabrán por quién votar? ¿Sabrán por quién elegir estas siguientes elecciones? ¿O se dejarán llevar por lo que ven en las redes? Porque, ojo, compañeros, las fake news ahora están a la orden del día y no me dejarán mentir. Entonces, confiar quizá en las redes sociales hay que tener cierto criterio. Entonces, no hay nada mejor que la objetividad. Y la objetividad es esto, lo que estamos haciendo, lo que la iniciativa que tuvo Perú y Aypacha, estos conversatorios, ¿sí? No me agradaría extenderme más realmente, pero concateno con estas ideas, compañeros, es muy necesario de que se puede dar reformas, se puede dar. Ya hubo un resultado, fue ameno, pero de eso hay que aprender. Hay que aprender y es sentarnos en una mesa y poder concatenar ideas y perspectivas. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, no. Ahora sí, lamentablemente tendremos que dar por finalizado este conversatorio muy interesante porque el tiempo nos está ganando. Pero me alegra que las preguntas y las respuestas hayan sido bastante específicas y acertadas, desde mi punto de vista. Bueno, aprovecho para invitarlos también a que nos sigan en redes sociales como 2051 Soy Pacha, en Instagram y en Facebook, y que visiten nuestra página web, que estamos como www.2051soypacha.org, a fin de que estén atentos a nuestros próximos eventos, conversatorios y webinars que tenemos para ustedes. Y también nos animamos a participar en esta gran iniciativa que tenemos, para la cual también pueden contactarse con nosotros mediante nuestro correo y enlaces, y la grabación de esta sesión estará en nuestro canal de YouTube y en Facebook publicada. Esperemos que estén atentos a nuestras invitaciones para futuros webinars y nos vemos ahí, este 2025. Y también invitamos a los jóvenes que deseen participar y sacar adelante esos webinars, proyectos o próximos conversatorios para que nos puedan contactar al siguiente correo, que es comunica@2051soypacha.org. Sí, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente.